Vamos a invitar aquí a Carmen a que se nos sume para comenzar este directo. Hola Carmen, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿qué tal? ¿Se nos escucha bien? Se nos escucha, yo creo que perfecto, ahí nos irán Genial, diciendo. genial, pues Sí. estupendo. Pues Madre nada, mía, qué nervios y qué ilusión también, ¿no? qué ilusión vernos aquí en directo, jolín. La verdad es que hacía Nuestro tiempo primer que... directo, Carmen. ¿Eh? Nuestro primer directo, Carmen. Sí, 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 teníamos ganas ya, ¿eh? Mira, Mira, Susana creo que se ha por aquí, unido. Sana. Hola, Susan. Mira, Qué bien, se nos están uniendo más personas. Qué bien, Victoria. qué bien. ¿Desde Bueno, Perú? hoy tenéis que tenernos un poquito de paciencia hoy, ¿verdad? Es Sí, nuestra... sí. Hola. Hola, Cris. Hola, Cris. Qué Nuestra gusto primera... tenerte por aquí. Qué Sí. bien, qué gusto, qué gusto. ¿Qué tal? Qué Qué guapas, muchas guapas. gracias. Así da gusto empezar. Madre mía, Guapa ya. Subidón, tú. subidón. Isabel Contreras, mira, qué tal, qué bien. Qué Bueno, bien. nos están uniendo, me imagino que de Escuela a Liberarte y de mi perfil a lo mejor algunas personas también, porque estamos con las dos cuentas, ¿no? Saludos desde Ecuador. Claro, qué bonito aquello. Hoy yo no lo conozco, me muero por conocer Ecuador. Bueno, Yo sí lo algún conozco. día. Bueno, conozco Lo sé. poquitas cosas, pero de Quito lo conozco. Sí, qué bien. Qué bien. Saludos, Cris, saludos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sí, ahí si queréis nos vais contando, Clara, desde dónde nos visitas, ¿no? Como decimos en el taller. Sí, sí, Desde Perú. desde Perú. ¿Desde qué parte de Perú? ¿De Lima o de algún otro sitio? Esto lo preguntamos también, es verdad, en el taller mucho. Sí, Perú también es otro de mis lugares favoritos del Sí, mundo. Qué bien. Parece que todos hay interés, ¿no? Por el tema de los límites, por este desafío bueno, de poner límites, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? yo creo que sí. Es que es un temazo, ¿no? Es un temazo a todos los niveles. Pero bueno, vamos ahora a entrar en ello y ver luego también que nos quieren preguntar por aquí. Sí. Bueno, dejar este espacio, ¿no? Es como, no vamos aquí a contar nada determinante, ¿no? Es como un poco para que la gente escuche desde el corazón y vea, no sé, qué podemos aportar a cada uno desde de lo que decimos, ¿no? A su vida, a su Mm, caminar. O sea, yo creo que es más esa la intención, ¿no? mm, De mm, este diálogo entre nosotras. mm. Es lo que decimos siempre, ¿verdad? Es de esta magia de poder generar espacios de reflexión ahora a través de esto tan brutal y universal de las redes sociales. También tiene esta parte súper buena, ¿no? De poder generar estos espacios de conversación, compartir nosotras también lo que sabemos, lo que aplicamos, lo que hemos ido aprendiendo en la vida, Es desde la verdad. escuela. Sí. Cierto, y además que nosotras nos conocimos así, a través de Sí, este medio. madre O sea, mía, que ese fue el origen que nos qué unió. fuerte, sí. ¿Y cuánto tardamos en vernos en persona? Pues qué Un fácil, montón dos de años, tiempo. No, pandemia. mucho más, no mucho más. Claro, nos Desde, conocimos en el desde la parte, 19. desde el coaching y todo eso, o sea, sí. Sí, sí, o sea que realmente tiempo. Luego fue como casi como si nos conociéramos de toda la vida cuando nos vimos, Madre, ¿no? Pero qué fuerte. Sí, qué bien. sí. Pues no sé cuántas personas tenemos ahí, si nos están uniendo más gente. Pues Pero aquí van. bueno, bienvenidas, bienvenidos todos los que vayan llegando. Podemos ir, Y si quieres, hablando un poquito de este espacio, ¿no? De este Hoy toca liberarte. sí, sí. ¿Cómo surgió también, ¿no? Un poco el nombre y todo eso? Bueno, eh, bueno, esto viene de la cuenta, o sea, de nuestro proyecto Escuela Liberarte, ¿no? Donde las dos participamos y deseamos desde hace mucho tiempo hacer algo así, como unos encuentros online donde comentar temas que nos parecían de mucho interés para ese buen vivir, ¿no? Para ese también ese conectar con nosotros mismos, con lo que somos en esencia y para ese trabajo de mirada interna, ¿no? De conocimiento. Mm, Entonces, eh, que es un poco el foco de Escuela Liberarte. Escuela Liberarte se basa todo en trabajo
de desarrollo interno, de desarrollo personal para vivir más desde la libertad de ser quien somos y no de estar cara al exterior. Y de quitarnos esas capas, ¿no? Para movernos con más ligereza, con más liviandad, libertad, de más liviandad. Entonces, bueno, pues desde aquí, Clara Montes, yo, Carmen Eleta, pues estamos dentro de este proyecto de Escuela Liberarte, y entonces cuando estábamos hablando de, venga, vamos a crear ya este espacio, vamos a ponerle nombre, ¿no? Dijimos, bueno, ¿y qué nombre le ponemos? Y así surgió el Hoy Toca Liberarte, ¿no? Como un poco, como ese doble sentido, ¿no? De liberarte por la escuela y de liberarte por sacarte esas capas que pesan y que te hacen no ser tú mismo. Y cuando empezamos, Carmen, ¿te acuerdas a pensar los temas? Porque nos parecían importantes, por lo que también vamos recogiendo de las convocatorias que hacemos, los talleres, por los mensajes también por interno, a veces que nos preguntan, ¿verdad?, de ciertos temas. Este fue el primero que surgió. Pero este se te ocurrió a ti. ¿Cómo se te ocurrió, Carmen? ¿Por qué partiste por los límites? Pues partí por este tema porque es que yo creo que una de las razones por las que muchas veces no vivimos en plenitud ni tenemos una vida saludable es precisamente por el hecho de no saber poner límites. Ya no hablo solamente, hombre, todo esto tiene que ver, lógicamente, con las relaciones, ¿no? Pero parte del hecho de respetarnos a nosotros mismos. Y yo creo la relación con nosotros, ¿no? Relación con nosotros mismos. Entonces, y ese amarnos, ese querernos, ese darnos a nosotros lo que queremos, siempre estamos buscando fuera. Entonces, yo ahí ya dije, pues es que tenemos que hablar de esto en algún momento, es importante que saquemos este tema para, sobre todo también luego desde ese ponernos límites, o sea, quiero decir, desde ese saber cómo poner límites, poder también relacionarnos mejor con los demás. Y bueno, y yo lo proponía, pues pensando, como a mí me gusta mucho ilustrar y contar, o sea, o un poco transmitir o que invitar a las reflexiones desde mis propias experiencias, ¿no? Desde mi experiencia de vida. Entonces, si quieres, te cuento un poco también, cuando estaba pensando en este tema y desarrollándolo un poquito, ¿no? Pensaba, ¿cuál es de todos mis asuntos de vida donde ha habido esto? Eso me parece interesante. Claro, ¿cuál podría ser uno interesante que comentar aquí, ¿no? Y bueno, pues os cuento que además yo creo que si tengo el valor de contarlo aquí con esta naturalidad es porque realmente eso está de alguna manera trabajado o sanado, ¿no? Pero es verdad que en perspectiva ahora lo veo y digo, madre mía, ¿no? Hace ya unos cuantos años, ya bastantes años de aquello, pero es verdad que me metí en una relación de pareja donde, bueno, esa persona me deslumbró a nivel de su estatus y a nivel de su capacidad intelectual, de su inteligencia. Y bueno, y el caso es que yo pues ahí me enredé en una historia en la que en un momento dado, quizás sobre todo pasado un tiempo, me di cuenta de cómo había dejado, que lo había dejado todo por la relación e incluso hasta mi propia dignidad. O sea, llegó un momento en el que me di cuenta de que había llegado a aceptar gestos que antes no hubiera imaginado que podía aceptar. No me refiero a una forma de hablarme impositiva, humillante, a largos periodos a veces de no saber de esa persona y de repente aparecer de nuevo, a de alguna manera como a exigirme ir a ciertos sitios o con ciertas personas que realmente yo no quería. Entonces, cada vez me daba cuenta de que me sentía peor, de que en realidad de que estaba sufriendo. Me sentía peor conmigo misma, con la otra persona y con la relación, ¿no? Porque en el fondo era como una sensación de que ya no era yo. O sea, es como que no me reconocía a mí misma. Y de hecho hubo muchas cosas o algunas cosas que yo me vi haciendo y yo decía,
pero no puede ser. O sea, es como que, Carmen, ¿estás haciendo esto? No puede ser que tú estés haciendo esto, ¿no? Entonces era como una especie de negarme a mí misma. ¿Cuántas veces a lo mejor dije que sí cuando en el fondo quería decir que Decir no? que O no. viceversa, o viceversa. Y bueno, para terminar con esta historia y un poco redondear esto, ¿no? Pues es verdad que tardé tiempo en ir saliendo de aquello. Y recuerdo un viaje de vuelta de Japón, que imagínate las horas hasta España que son, Madre y que fue mía. como catártico ese viaje, porque yo ahí me puse a escribir una carta de despedida a esta persona que al final no mandé nunca, pero luego después de escribir esa carta de despedida fue como ya empezar a escribir todo lo que ya no quería en mi vida, todo lo que me había ido dando cuenta de cosas que había hecho, ya no lo quería más, como decretar que eso ya no lo quería más en mi vida. Y eso fue un montonazo de horas llorando, tal, no sé qué, pum, 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 pum. Y bueno, al final salí de aquello, ¿no? Obviamente estamos hablando de mucha perspectiva. Ahora, me hubiera encantado en aquella época tener a alguien como nosotras que me hubiera dado un ¿Qué te poquito de cuenta luz esto? para no haber... Sí. Pero ese es un poco el ejemplo que pongo de mi caso personal y yo creo que desde aquí puede salir muchas cosas, ¿no? Y no sé Sí. si van comentando algo, pero sí que esta es la historia de, digamos, de mi no poner límites, o una de ellas, bueno, quiero decir, ha Mm. podido haber alguna más, pero quiero decir, la más potente, o quizás la que más refleje todo esto que estamos hablando, porque yo me vi totalmente, o sea, anulada, Nada. una sensación de súper incómoda de decir, es que no estoy siendo yo, es que me están como guiando, Mm. Mm. es esta. Yo creo que experiencias de ese tipo, bueno, a lo mejor alguien nos quiere comentar alguna por aquí, escribirnos algo, pero yo creo que uno cuando ya tiene cierta edad en el cuerpo, como tenemos nosotras, todas tenemos alguna experiencia de esa en la vida. Una más impactante, me refiero, es que te escuchaba ahora y recuerdo también un viaje de vuelta también definitivo con una pareja que ahí tenía yo, que fue mucho más corto porque fue de Perú a Chile y también fue definitivo para mí. O sea, sentí que se había sobrepasado absolutamente mis límites y fue así, o sea, bajar del avión y chao, o sea, despedida total, ¿no? Yo creo que muchas personas pueden tener esa experiencia, o esas experiencias como más que te marcan, pero incluso en el día a día, ¿verdad, Carmen? O sea, este decir que sí, oye, te puedes quedar trabajando 3 horas más, o sea, sí, sí, pero era no. O sea, en nuestra vida diaria hay muchas oportunidades también para darnos cuenta de que no los ponemos y Desde luego. de cómo nos afectan, ¿verdad? Desde Yo creo que eso luego, es una experiencia común. totalmente. Yo el ejemplo que he puesto es como el más extremo, quizás de que Claro, el que te viví, impactó más. pero la realidad es que esto lo estamos constantemente, yo creo que viviendo. Lo bueno es que cada vez somos capaces de ver antes, quizás, y podemos tomar una decisión a lo mejor antes o decidir alguna otra cosa, o por lo menos lo estamos viendo, ¿no? Sí, sí. Y son cosas como quizás un poco más del día a día, que bueno, somos conscientes, bueno, mira, ahora lo he hecho, pero vale, voy a tomarlo en cuenta, tenerlo presente para la siguiente vez, a lo mejor no hacerlo Mm, así, ¿no? mm, Porque yo necesito mi, mm, mi espacio, necesito mm, mi espacio para respirar y tal. Pero mm. cuéntanos, Clara, así como desde un punto de vista de un poco de la psicología y todo esto, ¿qué son los límites? Acabas de usar una palabra clave. Me he quedado con ella porque es que es fundamental. O sea, en la psicología hay definiciones para todo, miles. O sea, no, tampoco se trata, ¿verdad?, aquí de que soltemos un rollo para Claro, el público, ¿verdad? Pero es justamente esa palabra. O sea, los límites es ese espacio, es lo que has usado tú, que existe entre tú y la otra persona, entre yo y la otra persona, que no se debe traspasar. Ni yo ni la otra persona. Claro, el problema es que los límites son, o sea, los límites físicos son muchísimo más claros, ¿verdad, Carmen? O sea, que si hay una pared, yo no puedo seguir. Si hay una puerta, no puedo entrar o al menos tengo que pedir permiso. O sea, ujú, tengo que hacer algún gesto. Son muchísimo más claros. El problema empieza o se pone un poquito todo más difícil con los límites afectivos, personales. ¿Ya? Ahí hay mucha dificultad. Eso es lo que nos cuesta muchísimo. Y por eso es importante tener claridad de que esos límites en lo emocional, en lo afectivo, hay que establecerlos, hay que nombrarlos, hay que delimitarlos de parte de uno, ¿ya? Porque no es tan claro como la puerta
o la pared que no puedo atravesar, ¿ya? Y nos cuesta muchísimo, muchísimo. ¿Tú por qué crees que nos cuesta tanto? O sea, ¿cómo te lo explicas tú, Carmen? Ya que sabemos que cuesta, que lo hemos visto, que lo hemos vivido, de hecho, lo estamos aquí contando. ¿Por qué crees tú que nos cuesta tanto? Pues yo creo que nos cuesta tanto, sobre todo yo creo que porque vivimos desde el miedo y desde la carencia, desde la sensación muchas veces de desprotección, ¿no? De inseguridad. Eh, Ese miedo a estar solos, a que nos abandonen, a que nos rechacen. Mm, Y mm, bueno, y en casos ya quizás un poco, quizás más fuertes, pues que nos hagan daño por si hablamos de esto o lo denunciamos. En fin, el mm. miedo es una de las factores, bajo mi punto de vista, que hace que nos cueste muchas veces, o sea, que no sea fácil, ¿no? Mm, Ponerlos. mm, mm. ¿Tú qué piensas? Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso, pero aquí voy a leer también lo que dice Chris, ¿no? Nos cuesta tanto por miedo a perder personas que luego te das cuenta que no suman en nuestra vida. Exacto. ¿Cuál es el problema? Que nos damos cuenta después muchas veces, ¿no? Pero sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Carmen, y con Chris, que lo dice ahí. Creo que una emoción fundamental que está de base en la dificultad para poner límites es el miedo, ¿no? Ujú. El miedo último del ser humano es no tener afectos, o sea, estar solo, dejar solo. Hoy nos cuesta muchísimo quizá entenderlo porque podemos vivir solos, o sea, podemos sacar una vida adelante, pero también nosotros tenemos que hacernos cargo de que estamos improntados como de algo muy anterior, o sea, si antes te quedabas solo, cuando la vida del ser humano comenzó, te quedabas solo, sin tu tribu, sin tu manada, podías morir. Hoy probablemente no, sacamos una vida adelante, una vida probablemente mucho más pobre si nos quedamos solos, ¿no? Afectivamente, pero se podría sacar adelante. Entonces, ese miedo también ha ido traspasando al ser humano generaciones por generaciones y es el miedo último que tiene cualquier ser humano es todas estas figuras que tú has dicho, ¿no? Ser abandonado, ser rechazado. Entonces, claro, desde ahí hay un montón de aristas que se llevan a nuestra vida diaria donde hay comportamientos que inconscientemente dices, es que si a esta persona le limito o no voy donde me diga o no estoy como para el favor, al final es posible que me quede sola. Yo creo que es Totalmente. una emoción fundamental de base. Sí, sí, bueno, y yo creo que también habla bastante pues, de esto de vivir desde la carencia, de a lo mejor no saber darnos el amor a nosotros mismos, ¿no? Y estar siempre como en busca del amor fuera. Mm, Yo creo que cuando, que poco a poco, si vas nutriéndote a ti mismo de tu propio afecto, de tu propia gentileza, de tu propio cariño, eh, no digo que no sea nutritivo el estar con relaciones, obviamente sí, ¿no? Eh, pero yo creo que eso también denota esa falta de amor hacia uno mismo. sí. De hecho, yo cuando me pasaba esto y me pasó esto, o sea, fui totalmente consciente de esa falta de darme, ¿no? De darme a Mm, mí, de darme mm, cariño a mí, de darme todo lo que estaba dando fuera, pero de dármelo a mí. mm. Entonces, yo creo que eso sí, sí. ¿Y qué otras emociones entran en juego entonces aquí en el tema de la poner límites, O sea, Clara? yo creo que otra fundamental que yo creo que la vas a compartir, ¿no? Es la rabia. Es la rabia, puede ser rabia, podemos entender enfado, enojo, como decimos más por aquí, o la ira. Esa rabia que se siente en el momento que estás notando que se están sobrepasando tus límites o incluso que tú has transado, ¿no? Y la rabia un poco es hacia uno, ¿no? Joder, o sea, dime que nunca has dicho, madre mía, qué rabia me da, que es que dije que sí y yo sabía desde el principio que no quería ir, por ejemplo, ¿no? Te das cuenta después. Yo creo que como emociones, otra muy importante es la rabia. ¿Tú? Ujú. ¿Te parece Sí, sí, también? bueno, la rabia, claro, la rabia está porque efectivamente y la rabia aparece cuando se transgreden unos límites y luego efectivamente es también esa, lo que tú dices, ¿no?
es bajarlo hacia nosotros o llevarlo hacia nosotros y decir realmente esto no era lo que yo quería y lo he hecho, ¿no? Esto no es lo que quería hacer y yo lo he hecho. Entonces ese sentimiento de enfado un poco hacia nosotros mismos. ¿Y qué ejemplos pondríamos? Pues de no poner límites. Por ejemplo, si estamos hablando del tema de relaciones, ¿no? De relaciones afectivas, de relaciones de pareja, conectándolo un poco también con nuestro taller último que Con nuestros dimos, programas. en nuestro programa de Liberatex y tal, ejemplos, ¿no? Un poco donde para que la gente se vea identificada, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, recuerdo cosas, ¿no? Pero bueno, no lo voy a hacer como desde mi perspectiva solamente, pero esto de que a lo mejor ves que la otra persona coge tu teléfono y revisa tu teléfono, esto de a lo mejor de sentir que la otra persona está como controlando todo lo que haces. No sé, el hablarte o el responderte a lo mejor de malas maneras o a gritos, vale. Una cosa es un tema puntual, un momento concreto, y otra cosa es Sí, que esto que es sea como algo que una constante, ¿no? vemos que se repite en el tiempo, ¿no? Yo qué sé, lo que hablamos muchas veces tú y yo de las tareas de casa, a lo mejor el no sentirte apoyado, Es un tema de conversación entre nosotras, falta de ¿verdad? autorrespeto, respetamos a otros y no a Y no a nosotros mismos. nosotros, eso nos Sí, dice Cris. Sí, no sí. sé, por ejemplo, que te exijan a irte a un sitio con unas personas que no te apetece Que no quieres. o criticarte. Mira, una de las cosas que a mí yo, por ejemplo, también lo veo, que lo veo también, me rechina, claro, un montón cuando lo veo en otras parejas, ¿no? Esto de que ves que una persona está como hablando de su pareja delante de otras y con un tono crítico y como un poco hasta Sí, de desprecio. sí, sí. Y yo creo que esas cosas, no sé, yo creo que a veces hasta que llega puede ser, a ver tú cómo lo ves, pero que lo normalicemos, ¿no? Que hay un momento hasta que ya lo vemos claramente y entonces decidimos cambiar eso, ¿no? Porque llegamos como a esos momentos que decíamos de los aviones, ¿no? Donde esos catárticos, pero podría ser que durante un tiempo este ver que, o sea, están transgrediendo los límites, pero llegamos como a normalizarlo, ¿no? Como a dejar que se invada un poco nuestro espacio. Como a veces justificando que lo que hace la otra persona, ay, mira, es que es así, o es que, bueno, en fin, no sé, a lo mejor es que yo he sido un poco la culpable en esto, encima echándonos la culpa Sí, uno mismo, aquí sí. uno mismo, ¿no? Eh, Pero ¿sabes qué yo, pasa ahí también, Carmen? Creo que ahí es muy importante que hagamos una mención, que también lo hemos hablado muchísimo en nuestras conversaciones, en el taller, lo hablamos también mucho en Liberatex, que es que no nos educan también en esto. Y por eso entonces se produce una situación súper rara porque tú estás sintiendo cosas. Hay algo en nosotros que nos dice esto no está bien. O sea, estoy llegando a hacer cosas que no quiero, estoy yendo a lugares que no quiero, estoy haciendo prácticas que no quiero. Hay algo que sí nos va diciendo que no. Y tú decías ahora, claro, lo que pasa es que llegamos a normalizarlo, porque tampoco generalmente hay un medio que valide que aquello que tú estás sintiendo es verdad, están faltando límites y no está bien. Estamos también en una sociedad donde hemos sido, yo creo que eso está cambiando y tengo todas mis esperanzas en eso, sin duda, las nuevas generaciones, pero muchas de nuestra edad, ¿verdad? Hemos sido súper criados en ser buenos, en no ser egoístas. Y ahí se ha hecho un lío donde nos hemos confundido mucho como que poner límites es ser egoístas, ser egocéntricos, puedes ofender al otro, puedes no ser una buena compañera para el otro, un buen compañero, una buena hija, un buen hijo porque dijiste no. O sea, también tiene un peso muy importante, ¿verdad? Nuestros patrones familiares, nuestros modelos y la sociedad en general, que hemos sido muy tendentes a vivir, como decías tú, hacia afuera y hacernos más buenos que plenos, ¿no? O sea, tienes que ser bueno para el resto y no importa dónde quedes tú. Y eso es una barbaridad. Hoy nos damos mucha más cuenta. Pero eso ha sido una barbaridad por muchos años, ¿no lo ves tú? absolutamente. Absolutamente, es como es estar siempre en modo de complacencia, ¿no? Sí. A la otra persona. O sea, lo que pasa es que cuando estás así, como en esa búsqueda de que tu bienestar viene de fuera, yo creo que al final no eres capaz de ver realmente cuáles son tus propias necesidades. Y al final, esto que digo de normalizar es un poco como llevarlo a cabo en tu vida de forma como automática. O sea, es que Claro. casi ni te paras a mirarlo
y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? O sea, es que es eso, que por un lado lo llevamos como grabado en, en nuestro cuerpo, en nuestras células, y por otro lado, pues eso, el no salir de esos automatismos, de ese estado un poco que no tengo ni que pensar, ¿no? Es esto así como siempre ha sido, siempre lo he visto así, siempre lo he vivido así, bueno, pues tal. Yo creo que ahora esto ha cambiado mucho, está cambiando mucho y menos mal que está cambiando y que empezamos a darnos cuenta de la importancia que es de empezar por complacernos a nosotros mismos y darnos lo que necesitamos. Primero partiendo de... Y mira qué interesante, esto que decías tú antes hablábamos de definir los límites y todo esto, ¿no? Y es que la misma palabra definir me encanta porque viene de eso, de finire. Finire es de límite, ¿no? O sea, de poner límites, de acotar, de decir, bueno, esto es hasta aquí. Y eso no es tan fácil, porque efectivamente, esto, como decías tú, de lo físico y lo emocional, pues son dos aspectos distintos y entonces uno puede decir, bueno, cuando no estoy dentro del ámbito físico, sino más a nivel afectivo, emocional, ¿dónde debo poner esos límites? ¿No? Porque tampoco se trata de poner límites a lo loco, o sea, quiero decir, de pasarnos de poner límites o de ser excesivamente inflexible, de ser rígido, tampoco estamos hablando de eso, ¿no? Por tanto, ese discernimiento de encontrar ese punto de equilibrio, yo creo que es la clave. Sí. Y ahora vamos a ver en qué momentos quizás uno puede sentirse, o sea, cuándo puede uno empezar a pensar, no los estoy poniendo, me está faltando algo ahí. O sea, ¿cuándo dirías tú, mira, una de las cosas que, por ejemplo, nos preguntan, nos han preguntado ahí en las redes y tal, es justamente esto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber que estoy poniendo los límites o no? ¿Sabes? ¿Tú qué dirías ahí? Pues mira, Carmen, yo ahí cuando lo trabajo en terapia con consultantes, muchas veces parto al revés de esa pregunta. O sea, como lo que vas a notar seguramente es que no los estás poniendo. Eso es lo que yo creo que se siente. Y yo trabajo mucho con volver adentro, ¿no? A nuestro interior, y soy una convencida de que se siente en el cuerpo. O sea, yo creo que cualquiera ahora que nos esté viendo puede pensar en momentos en los que ha pasado algo o ha aceptado algo y uno ha dicho, ¡uy! O sea, dije que sí, era no. O te están diciendo algo o te están haciendo algo, pues esto que decías tú, ¿no? A lo mejor puedes revisar el móvil, el celular, no sé, o algo que te están haciendo y dices, ¡uy! No, esto no pinta bien. Eso a mí me parece fundamental, reconocer, que yo diría que es uno de los pasos clave para poner límite. Primero, reconocer en el cuerpo que algo ha pasado cuando los han transgredido o cuando tú sientes que, bueno, como que no lo has hecho, que te das cuenta, ¿no? Ahí dice Susana, el famoso darse cuenta, o sea, este momento que te das cuenta, pero te das cuenta no racionalmente, es que está en el cuerpo incluso. En el cuerpo. No sé si compartes un poco esto, pero... Totalmente. Yo pienso, bueno, además yo con mi historia de física, pero yo pienso que es que el cuerpo es un maravilloso espejo de nuestro interior. Entonces, en el momento en que hay una falta de integridad y de coherencia interna, eso, o sea, de alineación, ¿no? Es esto que decimos muchas veces de lo que hago, lo que pienso ¿sabes? Lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿tiene coherencia? ¿Está alineado o no? No tiene nada que ver. No. Por un lado, ¿sabes? Por un lado, estoy pensando una cosa, pero hago otra porque digo que sí, cuando quiero decir no. Esos son desalineaciones, esos son desarmonizaciones que sí o sí se manifiestan necesariamente en el cuerpo. Entonces lo notamos a través de distintos síntomas. Absolutamente. Y si tú tuvieras que decir, Carmen, así ya, como tips, orientaciones de cómo ponerlos, ¿no? Que a lo mejor es algo que interesa aquí a las personas que nos acompañan hoy. ¿Cómo lo hacemos? Sí, bueno, en esto de pensar, o sea, de reflexionar, de ver si uno siente que está poniendo límites o no, o sea, realmente preguntarse cómo está en esa, por ejemplo, cuando estamos hablando de una relación de pareja, ¿no? ¿Cómo estás en la relación? ¿Realmente esa persona con la que estás te
te está aportando, te está haciendo bien o te está haciendo daño? Esas preguntas creo que son importantes hacerse, ¿no? O cuando en un momento dado, en un contexto concreto o repetitivo, ves que esa persona, sus comportamientos te están hiriendo, te están haciendo daño, preguntarte con humildad, bueno, vamos a ver esto, a ver, como con perspectiva un poco, esto que me está haciendo esta persona, yo que la quiero a ella, ¿se lo haría? O Qué buena pregunta. queriendo a otra persona, o sea, ¿yo le haría esto a una persona que quiero realmente? Pues si la respuesta es no, es para volverte el foco hacia ti y decir, bueno, ¿y cómo estoy permitiendo yo que esto me lo hagan a mí, ¿no? Entonces, yo creo que estos serían como preguntas que hacerse en esos momentos en los que uno puede estar como dudando de esa, que cuando es la duda es ese discernir, ¿no? Entre si estoy en el buen camino del bienestar mío y de mi pareja o no lo estoy. Entonces, pasos para poner mis pasos. Yo, por ejemplo, cómo desde mi propia experiencia lo veo, ¿vale? Cómo para mí es importante, ¿cuáles serían los pasos para poner límites? Pues en primer lugar, identificar cuáles son esos aspectos, esos contextos que sobrepasados suponen una alarma de atención a la que yo tengo que estar atenta, ¿no? Y esto... Que ahí hablamos del cuerpo también, ¿no? Ahí, Sí, estar atento a eso. sí. Incluso en un momento dado, y a raíz de las distintas experiencias que tenemos, como ir definiéndolo, escribiéndolo, ¿sabes? Ir poniendo, bueno, Sí. mira, yo esto de aquí, estos son aspectos que para mí son como ese código personal profundo que no debe sobrepasarse en mis relaciones. Esto no lo transo, ¿no? Esto no lo dejo traspasar. Entonces, primero, identificar eso, ¿no? O sea, como definirlo, verlo. Que eso es una lista que puede ir creciendo a lo largo del tiempo, va cambiando, exactamente, esto va cambiando. Luego, querer verlo, o sea, tener la intención de verlo, de no negarlo. ¿No? Porque esto a veces es lo que pasa, que es como que queremos justificar y no, ha saltado una alarma respecto a esos puntos que yo tenía en mi lista, veo la alarma, quizás estoy permitiendo demasiado o algo, entonces ir ahí, eso, quererlo ver. Y luego la voluntad, la intención y la voluntad de querer poner límite, o sea, de decidir, de decretar. De pasar, claro, de la reflexión a la acción, ¿no? Ahí. Exacto. Sí. De la reflexión o de verlo a tomar una acción. A tomar una acción, es decir, quiero cambiar, esto lo quiero cambiar. Entonces, vale, lo quiero cambiar, ¿para eso qué? Pues muy importante tener presente esa lista nuestra, ¿no? Y ver efectivamente dónde están esos avisos, tratar de ser lo más fiel a ella. Y por último, o sea, hemos dicho, identificar, verlo, decidir, tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Y sostenerlo, que eso es súper importante y súper difícil. Quizás probablemente una de las cosas más difíciles es mantenerlo. ¿Y quién llega ahí, Carmen? ¿Qué otra emoción llega? Venga, dilo tú, lo digo yo. La culpa, porque yo creo que en estos casos, yo creo que precisamente porque es tan difícil mantener, bueno, ya es difícil ponerlo muchas veces con la culpa, ¿eh? Sí. Pero bueno, cuando uno ya tiene clarísimo que esto se ha traspasado, que tal y que no sé qué, y lo hace, luego, ¿qué pasa? Que vuelve a lo mejor a ese, no sé, imagínate con esa persona que a lo mejor pues un poco de manipulación o de chantaje emocional o de mira, yo esto ya no lo voy a repetir y no sé qué, no sé cuántos, o bueno, el caso es que ahí nos ablandamos. Ahí, y también por un sentimiento que decimos de culpa, ¿no? Es decir, ay, mira, es que a lo mejor estoy haciendo esto, pero en realidad no está haciendo esto bueno para la persona. Es que eso es brutal. Entonces, yo creo que el tema de mantener, que si no lo sostenemos, vamos para atrás. Totalmente. Es decir, es mejor no haber hecho nada. Es totalmente, son 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Sí. Totalmente. Qué buena palabra, sostenerlo. Es que es eso, es sostenerlo soportando el malestar que puede generarle al que se lo he puesto y a uno mismo. Aquí yo sí que voy a hacer un poco más como autorreferente a la conversación porque ese es uno de mis grandes temas. Yo sí lo he trabajado también mucho en terapia. Este malestar donde yo voy y pongo el límite y luego empiezo yo sola. Ay, a lo mejor no era para tanto. Si es que, oye, también, ¿cómo soy yo? Y ahí, si luego lo quito, entonces al otro además lo desconcierto porque tampoco puede ir sacando cuál es mi límite, ¿no? Entonces como tú dices, es peor hacerlo así.
O sea, una vez nos hemos decidido, esto yo ya no lo voy a soportar con esta amiga, con mi padre, con mi madre, con mi pareja, lo importante es sostenerlo y tener que tragarnos nuestro malestar inicial que tiene que ver con todo esto que venimos hablando de estar hacia afuera, de complacer, de que no soy buena, de que a lo mejor no soy buena pareja porque he dicho, mira, esto ya no lo voy a tolerar más. Algo propio de ahí también hay que trabajar, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo creo que ahí hay, claro, ese es el tema. Si nadie dice que esto sea fácil, ¿vale? Yo creo que por eso todas estamos, o bueno, nosotras estamos aquí, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pero efectivamente ese sentimiento de, si es que en el fondo todo es por mi culpa, esto ha pasado por mi culpa, no sé ni para Somos qué hasta súper parar. egocéntricos en eso Sí, también. sí, sí, y Joel, yo, bueno, ahora te voy a pedir a ti que me des lo que serían tus tips, pero también me gustaría que habláramos de, mira, muchas gracias, gracias, le felicito y gracias por compartir, gracias por las gracias. Gracias. Yo creo que también me gustaría que viéramos, o sea, los beneficios de esto, o sea, ¿sabes? Que nos aporta el de verdad ser capaces de poner límites, más allá de lo que puede aportar a la relación o incluso a la otra persona, ¿no? Que le ayudas como a espabilar, pero sobre todo hacia ti, hacia uno mismo. ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles dirías tú que serían las ventajas o los beneficios de ser capaz de poner límites? Jo, mira, Carmen, pues es que a mí me parece que es tan fundamental hacerlo que solo veo beneficios, de hecho, ¿no? O sea, en todo. Si tuviera que resumirlos así como en cosas bien particulares y utilizando también un poco para que se ponga al servicio de como más bien la psicología, ¿no? Cómo es bueno para nosotros, los límites nos permiten reconocernos. Es que parecen obviedades, pero no. Reconocer lo que queremos y lo que no. Que también es muy importante saber lo que no, no solo lo que sí queremos en la vida. Nos permite respetarnos. ¿Sabes? Que partiendo de la base, me parece todo tan fundamental de que si yo me respeto, si yo me conozco, voy a respetar más. Voy a permitirme conocer más, voy a hacer relaciones afectivas muchísimo más nutritivas, mucho más potentes. Nos permiten tomar las riendas de nuestra vida, son fundamentales para la autoestima, concepto que La es un poco como autoestima. manoseado, ¿verdad? Pero que todos sabemos que es fundamental al final, ¿no? O sea, cuando yo pongo ahí límites, empiezo de alguna forma a estar más tranquila conmigo misma, a darme a conocer, porque yo ya sé lo que hay. Ahora lo que hago es que os los doy a conocer a vosotros para que también me conozcáis y todo es más auténtico al final. Y eso va contribuyendo muchísimo a que tengamos un mejor concepto de nosotros mismos, más amor propio y de ahí hacia afuera. Yo quiero más también a los demás cuando les pongo mis límites, que parece que estamos como siempre educados al revés, ¿no? Si soy una Sí, persona que pone sus límites, parece que es que soy egocéntrica y no quiero al resto. Al revés, te estoy queriendo más porque te digo, aquí no, esto no. Respeto más, honro, que es una palabra que a mí me encanta, a mí me honro encanta. más nuestra relación, que la usamos mucho nosotros, ¿verdad? Si te digo, mira, Carmen, es que esto no, esto yo no lo puedo hacer, porque estoy cuidando nuestra relación, estoy apostando porque se construya tan fuerte con estas delimitación que hemos dicho antes, que apuesto por esta relación para mucho tiempo y la quiero bien, la quiero rica, nutritiva para las dos. O sea, a mí me parecen Totalmente. millones de beneficios. No sé si tú ves alguno más Sí, que... no, es que están todos en esa línea de autoquererse, de ese amor propio, ¿no? Y yo creo que es que una persona además cuando es fiel, leal a sus principios más básicos o sea, quiero decir, a su integridad, esto que hablamos de esta coherencia, yo creo que ahí es, que también es un poco más, está manido este término, pero como de tener el poder, de decir, puedo ser yo. No, no soy la persona que el otro quiere manipular, y no, estoy siendo yo. Y eso te da también Esto es una lo que sensación. hay. Esto Sí. sí, sí, creo que eso es muy importante, ¿no? Y que tú puedes, con todo tu cariño, con todo tu amor y hablaremos en algún momento de la comunicación, ¿no? Y que tampoco necesitamos introducir la agresividad en la comunicación. Tú lo puedes decir con mucho cariño, pero es como decir, yo creo que cuando nos ha pasado, todos, cuando nos han pasado estas cosas en un momento determinado y hemos sabido decir, no,
hasta aquí no, querida mía, y todo con todo mi cariño, pero, ostras, es que te da una sensación de poderío, ¿o no? O sea, decir, claro que Totalmente. sí, estoy defendiendo o sea, un poco mis Mm, derechos, ¿no? Estoy sí. haciéndome respetar hasta cierto punto y respetándome a mí misma. Mm, O sea, es una mm. cuestión de respeto y de lealtad hacia mí misma. Mira, Carmen, aquí Valentina nos tiene una pregunta, ¿no? ¿Cómo manejar si se enojan contigo por poner límites? Y es una relación de amistad que quieres conservar. ¿Qué le dirías tú? Creo que hemos ido un poco ahí dando algunas respuestas, pero ¿qué le dirías concretamente a Valentina en esto? Y hay agresividad, dice por ahí, ¿no? A Te la comentar, es que no leo. lo llego a ver. ¿Cómo manejar si se enojan contigo por poner límites y es una relación de amistad que quieres conservar? No habla de agresividad, pero sí que se enojan. Bueno, vale, son los distintos métodos de asertividad, un poco de, Mm, pues que con todo tu cariño, pues expresarle y tampoco hace falta argumentar demasiado ni dar demasiadas explicaciones. Yo creo que tampoco se trata de que si la persona se enoja y te vuelve a insistir en no sé qué, en qué tal, en qué pascual, no se trata de como ser muy reiterativo, sino de comunicar claramente bueno, que eso es lo que tú necesitas, que además lo necesitas para que esa relación con esa persona ujú. funcione a nivel, por ejemplo, de Sí. amistad en este caso. O sea, que es Mm, muy importante que eso se tenga mm, en cuenta para que sí, esa relación funcione. sí. Y luego métodos, o sea, tips así, pues para, pues, bueno, pues yo por ejemplo, pues utilizo muchas veces yo entiendo que a lo mejor a ti te pueda molestar esto, pero tienes que comprender que para mí esto es muy importante, o sea, como un poco recoger lo que él está diciendo, o sea, como para que esa comunicación sea asertiva, ¿no? Claro, espejar eso. Algo que yo también le diría a Valentina con esto, que me parece súper redondita tu respuesta, ¿no? Y hay un concepto ahí clave, asertividad, quizá podríamos hacer un directo de eso, ¿verdad? De Sí. cómo ser asertivos, porque es una herramienta que hay que poner en relación con los límites, ¿verdad? Ujú. Pero también le preguntaría a Valentina, ¿qué te pasa a ti con que se enojen contigo, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a nosotros con este enojo, esta culpabilidad, esta decepción de haber enojado a alguien que a lo mejor es temporal, es en ese momento porque no le gustó lo que le dijiste? Si el enojo va a traspasar eso, yo también me preguntaría qué tipo de relación de amistad estamos teniendo ahí. A lo mejor ya pues hemos cambiado mucho, ya no se sostiene tanto. También nos da mucho miedo entender que las relaciones de amistad también pueden ir cambiando, incluso deshaciéndose. Si no somos el mismo a los 20 que a los 40 y tenemos muy incorporado, uy, tengo amigos desde los 4 añitos, desde el colegio, y a veces no nos damos cuenta que no hemos dado espacio a esos cambios que son naturales y que nos cuesta mucho soltar y aceptar que a lo mejor ya no somos los mismos, y eso no está mal, eso es simplemente. Entonces, también una pregunta interesante que yo le haría a Valentina y que a cualquiera porque creo que esta pregunta de Valentina puede ser el reflejo de muchos de los que están Ujú. ahora escuchándonos. ¿Qué hago si se enojan? ¿Qué te pasa a ti con que se enojen? ¿Cuánto puedes sostener, como decía Carmen, verdad, ese enojo del otro? Que probablemente muchas veces ni siquiera va a ser, por poner un límite, una relación no se va a romper, lo más probable. Y si se rompe, quizá era muy frágil. Pero en cambio va a ir construyendo para que estemos más livianos en la relación, más disfrutadores de esa relación, menos frustrados. Sí que también darse una vuelta a uno mismo y decir, ¿qué me pasa con decepcionar, con enojar? ¿Qué me pasa a mí también por dentro? A ver si le puede servir a Valentina. Sí, Yo sí, creo que sí. totalmente, totalmente. Y bueno, si vamos al espejo, al efecto espejo que tanto hemos tratado en nuestro taller de siete Efectivamente, claves, sí. pues eso también un poco de, pues si la persona se enoja, eso habla más de esa persona que de mí. Yo tengo Por claro supuesto. que estoy poniendo unos límites que son necesarios para mí, para mi vida, para vivir de forma satisfactoria y bien, ¿no? Estar bien conmigo. Yo lo estoy Mm, poniendo así y se lo estoy diciendo con mucho cariño. Si esa persona se enoja, eso habla más de esa persona. Y lo que tú dices muy bien, en un momento dado a lo mejor hay que ver si realmente se sostiene esa relación, si realmente tiene sentido, si realmente te está aportando, es decir, mm, no tener miedo a soltar eso, ¿no? Porque a mm, lo mejor es necesario hasta cierto punto, porque mm. no te está siendo saludable. Entonces, pues todas esas cosas ir viéndolas un poco. Y yo me quedaría mucho también con esto de que yo, por lo menos yo lo utilizo mucho. Obviamente, si hay una persona que siempre se enoja a mi lado cada vez que yo pongo un límite, entonces me planteo separarme o alejarme de esa persona. Pero eso, también en esos enojos, el decir, bueno, esto es su tema.
no es mío. sí. O sea, yo no tengo por qué sentirme mal, ni culpable, ni nada. Yo voy a seguir con lo mío hasta que esto se mantenga, hasta que esto Claro, lo podamos soportar, ¿no? claro, absolutamente. Aquí, de hecho, Victoria dice, la verdadera amistad respeta los límites de cada uno. Claro, sí, o sea, yo creo que las dos, ¿verdad, Carmen? Podemos estar súper de acuerdo. Es una frase muy potente y que es real, no lo podríamos negar. Lo que pasa que luego, claro, cuando lo aterrizamos, ¿no? En la vida también más cotidiana, pues sí que está esto de la incomodidad ante el límite, que el ejemplo que ponía Valentina, ¿no? Incomodidad de ambas partes, al que le pone el límite, el que lo puso. Entonces, sí, o sea, yo creo que en estricto rigor también podríamos dejar eso muy claro, ¿no? Las relaciones como verdaderas o, como dice Victoria, pero también pueden ser como nutritivas, saludables, que es una palabra que has usado tú, respetan los límites de cada uno, ¿ya? Pero claro, otra cosa es con guitarra, como se dice aquí, ¿no? Que es difícil luego llevarlo a la práctica, eso también es verdad, nos cuesta Pero yo creo que muchísimo. es una cuestión también de, de querer comprender, ¿no? O sea, Sí, por una ejemplo, o disposición. sea, y eso es amor realmente. Eso es de verdad querer a la otra persona. O sea, y no hablo de parejas, hablo de general, por ejemplo, tú y yo, ¿no? O sea, como colegas, o quien sea. Amigas. Amigas, colegas y amigas, sobre todo amigas. Pero quiero decir que en un momento dado, a lo mejor tú me puedes decir algo que supone que tú estás poniendo un límite y estás diciendo, oye, mira, yo necesito este tiempo, en estos días no voy a poderme, no sé qué, conectar. Mis SMS que te tiro de repente. Este, claro, y en un momento dado, a lo mejor a mí, puedo decir, ay, esto como que ha sido un pequeño toque de atención a mí para decir, es verdad, estoy a lo mejor invadiendo ahí un espacio, pero bueno, es darme cuenta y con mucho amor y comprensión hacia la otra persona, decir, te comprendo perfectamente, entiendo que si este es tu límite y lo voy a respetar. Si yo te Mm, quiero y quiero mantener esta relación, mm, lo voy a respetar. Está en mi mm, intención y mi voluntad respetarlo y lo voy a hacer. Entonces yo creo que ese punto de querer comprender a la persona y es fundamental, ¿no? Para mm. aceptar que el otro puede tener además a lo mejor sus límites, su código personal en ese sentido, no tiene por qué ser exactamente como el tuyo. Entonces aceptar que a lo mejor el límite de la otra persona está en otro sitio diferente al Nosotros. tuyo. Sí, ¿No? Que esto a veces sí. decimos, pero esto como yo en este terreno no pongo ese límite, ¿por qué luego pone ese? Bueno, pues porque a lo mejor para él es necesario, es Es importante, importante, claro. muy importante. Entonces yo creo que esa parte sí. Y bueno, no sé si han hecho algún comentario más, que es que yo no los veo a No, mí o se me yo pasan, los, se me van los enseguida. veo y de momento no. Oye, Carmen, ¿y te parece? Mira, ya podríamos estar horas aquí hablando, ¿verdad? Bueno, Sí, eso es pero yo creo que ya vamos cerrando entre tú porque y ¿qué yo, hora eso es es? fácil. Sí. Sí, pero sobre todo para ir, tú has dicho algo muy importante antes respecto de los pasos, ¿no? Contándonos cómo tú lo harías, que a mí me parece que ni siquiera es solo tu forma, yo la extrapolaría y la usaría para todos Ujú. nosotros como orientaciones. Me ha parecido súper súper bueno, así marcado los pasos que has hecho. Yo le sumaría como, después del sostener, que lo has dicho, como un otro paso o un bonus track ahí, que es la práctica, ¿no? Mm. Lo que resume un poco todo eso. Los límites, como nunca los ponemos, si nunca los hemos puesto sobre todo, es mucho más difícil porque es que no están ni siquiera dentro del radar de nuestras conductas. Lo que tú decías antes, está tan automatizado que lo que hemos sentido es el malestar, pero no hemos practicado, ¿no? Entonces, yo algo que recomiendo mucho en terapia son dos cosas. Uno es siguiendo estos pasos, que los coincido igual que tú, es la práctica. Ujú. Es decir, cuando a mí alguien me dice en terapia, pero ¿y cómo se ponen los límites? El análisis lo hacemos, pero luego le digo, los límites se ponen poniéndolos. Es como el miedo, pero ¿cómo enfrento el miedo? Haciendo. Es que no, o sea, con el gerundio, yo siempre digo, con el gerundio, o sea, poniéndolo, haciendo, poniendo los límites. Entonces, practicar en la medida que puedas, alcance a estar consciente, aquí esta es mi oportunidad, voy a practicar. Y algo muy importante, porque están tan automatizados que muchas veces nos damos cuenta después, ¿no? Lo que decíamos antes, joder, Ujú. tenía que haber dicho que no. Yo ahí utilizo, en terapia hay una técnica que es la reescripción reescribir las situaciones, ¿no? Es como, no pasa nada, ya te pasó esta mañana. Esta mañana ya aceptaste algo que no querías. Un plan o algo, un panorama, o alguien te habló mal y te quedaste callado. No pasa nada, pero por la noche, date el tiempo, 2 minutos en el espejo, de reescribir esa situación. ¿Cómo lo habría hecho?
¿Qué podría haber dicho? Y ojalá en voz alta, porque cuando lo hacemos en voz alta y en el espejo, podemos fijarnos en, vale, ahí yo tendría que haberle dicho a Carmen, ¿sabes qué, amiga? En realidad esto no. Y lo practico y veo cómo me suena y cómo me siento diciéndolo. La idea es sacar de aquí de la reflexión a la acción, le llamo yo, ¿no? Porque si no, siempre estamos como imposibilitados de ver cómo gestionamos lo que está pasando por dentro. Cuando yo pienso las cosas pasan en este plano. Es verdad que esto puede generar una sensación o una emoción, pero ya cuando las actúo es diferente porque puedo vivir la experiencia de lo que es decirle a alguien que no está en este momento porque no alcancé a darme cuenta, pero luego la voy a tener en mi vida y voy a saber ya lo que es decirle a Carmen, amiga, no, aquí no podemos. Entonces yo sumaría también la práctica, la práctica, la práctica, y si no he podido en el momento, o sea, practicar, poner los límites, y si no he podido, por la noche en casa, en 2 minutos, en el espejo, ¿cómo habría hecho esta situación para una próxima vez? Porque seguramente llegará una próxima vez. Desde luego, y eso me parece fundamental, esto que estás diciendo, o sea, ese actuar, porque como sabemos, la mente pues no distingue entre lo imaginario y lo real. Entonces tú lo que estás haciendo es creando en un espacio de tu, llamémosle, de tu inconsciente hasta cierto punto, ¿no? Estás como, al actuar, lo estás viviendo y lo estás integrando dentro de ti, con lo cual para nosotros va a ser más fácil en la siguiente situación poderlo llevar a cabo desde esa manera. Desde ahí, claro. Entonces, yo creo que eso es fundamental y por eso todo el trabajo maravilloso de las visualizaciones, ¿no? Y cómo yo me veo realmente que quiero ser, que quiero lograr esto, que quiero conseguir esto y vivirlo y experimentarlo, ¿no? En ese imaginario, y esto es fundamental y practicarlo, lo que dices tú, es necesario. Pero yo creo que ya simplemente el hecho de haberlo visto y haberlo notado y haberlo anotado, ¿sabes? Y haberlo notado en el cuerpo es como ya vale, es el primer paso. Totalmente. Ahora quiero hacer algo al respecto porque esto es lo fundamental, esa intención, esa voluntad de querer cambiar algo. Vale, entonces voy a practicar, como muy bien dices tú, por ejemplo, actuando como lo hubiera hecho para sentirme yo a gusto. Totalmente, sí. Y así ya último que yo diría, la inspiración. A mí me encanta también trabajar con eso, que es decirle a alguien, seguramente hay alguien en tu vida alrededor que pone los límites de una forma que tú admiras, anhelas, ¿no? Este espejo también que hemos hablado en nuestro taller. Si hay alguien así a tu alrededor, inspírate. O sea, ve cómo lo hace. Habla, oye, ¿cómo hay aquí? Cuando haces tú esto, jo, qué fuerte lo que le dices, yo veo cómo tratas, no, qué fuerte, y cómo te sientes. Para no hacerlo como algo mío solo que yo tengo que trabajar, también podemos nutrirnos de los que tenemos a nuestro alrededor. Y la inspiración a mí me parece fundamental cuando uno quiere trabajar algo que siente que no tiene, porque es probable que por el espejo, por la ley del espejo, haya gente a tu alrededor que sí lo tiene. Utiliza eso entonces, no solo los admires y anheles, ve ahí, cómo lo hace, qué siente. Aprende de los demás, ¿no? Desde esa perspectiva de, ay, yo no puedo hacer esto y a mí me falta, ¿no? O sea, desde ese nivel de carencia, sino desde ese nivel de, si este lo puede hacer, yo también. Entonces voy a aprender de él. No le voy a envidiar, sino simplemente voy a hacer algo para utilizarlo de modelo en este sentido que para mí es tan válido. Y sobre todo porque a todos nos pasan estas cosas. Quiero decir, es que muchas veces nos creemos que somos los únicos que vivimos ciertas situaciones, pero en realidad todos estamos viviendo las mismas historias y los mismos desafíos y los mismos. Entonces, yo creo que esto que comentas ahora es súper importante, de la inspiración, ¿no? De aprender de lo que vemos de los demás. Entonces, ¿cómo terminaríamos aquí? No sé si hay más comentarios, pero si no, ¿qué dirías tú que es así como que te llevas de esta charla? Yo me llevo 2 cosas. Voy a decir que me llevo así como en general y luego una frase que a mí me encanta para esto de los límites. El que te llevas es muy de coaching. Es de coaching. De hecho, yo lo uso desde que lo aprendí. Siempre lo confieso. Además, ¿qué te llevas? Que está súper buena, ¿verdad? Como para hacer una recapitulación. Sí. Y a mí te lo llevas. No es como que has aprendido hoy o que no, te lo llevas. A mí me encanta eso de que echas hoy a tu maleta de herramientas, ¿no? Que te llevas en tus bolsillos. Me llevo entre nosotras
bondad que hoy nos promueven estos espacios para hacer reflexiones conjuntas. O sea, me encanta saber que hay gente ahí que también tiene duda de esto, de concretamente cómo lo hago aquí, o que tiene una opinión, o que me parece que es muy importante, de lo que, uniéndolo con lo que hablabas antes, o hemos hablado de la inspiración, hablar estas cosas. A mí me parece que eso es lo que nos ha hecho a veces sufrir mucho, creer que hay cosas que solo nos cuestan a nosotros, porque además cuando tú sientes que algo te cuesta, activas de una forma inconsciente el radar de mirarlo a los demás y empiezas a notar que a nadie más le cuesta, que parece que eres tú solo el que tiene ese problema. Y eso no es real. Entonces, de este espacio hoy me llevo eso, ¿no? Como compartir estas cosas que nos pasan a todos, más grandes, más pequeños, de cualquier nacionalidad, de cualquier profesión, a todos nos pasa, y que podamos tener el lugar para compartirlo. Eso me llevo yo como de experiencia. Y luego me llevo, o sea, os dejo una frase que a mí me encanta, que es: los límites que pongo son para respetarme o amarme, no para ofenderte. ¿Vale? Sacar un poco esa idea de que estoy haciendo daño. Sí, porque además eso te libera también de sentimientos de culpa, que es uno de los aspectos que hacen que no lleguemos a muchas veces a poner límites o a sostener esos límites, ¿no? Sí. ¿Y tú, Carmen, qué te llevas? Bueno, me llevo una preciosa sesión de 1 hora que llevábamos mucho tiempo queriéndolo hacer, ¿verdad? Porque además también en nuestras miles de horas de nuestros trabajos online que hacemos, que hemos podido hacer, hemos dicho, joder, qué pena no grabar esto, con lo interesante que hubiera sido compartirlo, ¿no? Entonces era como decidir, ¿ves? Como hablábamos antes de la decisión, como uno de esos aspectos importantes dentro de los pasos de poner límites, pues también tomar la decisión de decir, venga, en directo, lo hacemos en vivo, ¿no? Y poco a poco, pues ir añadiendo nuevos temas que consideramos que son importantes. Para mí, saber poner límites es una habilidad, es algo que se aprende, es algo que se practica y es una habilidad para con nosotros mismos. Y para vivir desde esa que hablábamos, para evitar esas brechas, esas rupturas de integridad y de coherencia interna, ¿no? Y ya desde ese amor y de respetarnos a nosotros mismos, pues vamos a poder vivir en mayor plenitud con los demás, a establecer vínculos saludables, ¿no? Pero parte de algo que es fundamental para nosotros mismos. Yo creo que me quedaría con eso y también, pues a lo mejor mencionaría un poquito que no nos olvidemos que las relaciones están para nutrirnos, para aportarnos, a ver, no digo que siempre tenga que ser todo alegría. Puede haber momentos en los que necesitemos acompañarnos en penas y en tristezas y que haya cosas en las que no estemos de acuerdo, pero en principio el balance tiene que ser nutritivo, tiene que ser de aportar. Y esto de que haya sufrimiento en una relación, o de que la otra persona te haga llorar y constantemente. Yo recuerdo que mi madre me decía mucho esto de, Currita, me acuerdo que me decía, Currita, si estás con una persona, con una pareja que te hace llorar y que lloras habitualmente, plantéate si esa persona es interesante en tu vida, ¿no? Entonces, que no nos olvidemos que el relacionarnos y las relaciones no son para sufrir ni nada de eso, ni que el sufrimiento supone que entonces nos queremos más y estamos más enamorados. No, somos muy intensos. No. Claro. La relación está para nutrirnos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y bueno, y desde aquí pues también hablar de que esto es flexible, quiero decir, lo que decía yo al principio, que esto no estamos sentando cátedra de nada, ni estamos como haciendo ningún, no sé cómo decirlo, no es algo definitivo para nada. Cada uno cómo le resuena en su interior cuando lo escucha, ¿no? Desde dentro, desde su corazón. Sí, aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿verdad? Es lo que cada uno pueda, como dices tú, que le resuene, le llegue ahí, ¿no? Mira, Laura se nos ha conectado ahora, querida Laura, lo que pasa es que ha sido ya justo casi al final, porque eran las 6 cuando empezamos, pero muchas gracias por haber entrado. Aunque sea. Sí, luego lo puede ver, porque lo vamos a dejar subido. Así que, pues no sé si quieres comentar algo más o yo creo que aquí... Pues nada más, con muchas ganas de que hagamos más. Si queréis también dejamos abierta la invitación a que nos vayáis diciendo temas, cosas que os interesen, ¿verdad? A las personas que habéis estado hoy, a lo mejor por DM ahí nos decís, oye, a mí me interesa esto, y nosotras armamos ahí una conversación entretenida.
Claro que Como sí. espero que haya sido esta, no lo sé, lo pongo Yo yo, que ha también lo sido espero, entretenida, pero yo también, yo lo he... Sí, yo lo he yo disfrutado también. y con mucha emoción y muchas ganas de hacerlo y lo he disfrutado. Así que confío en que sirva como pequeñas semillitas de reflexiones a las personas y bueno, que puedan coger todo que cada uno le pueda aportar. Así que nada, pues muchas Muchas gracias, que sí que pena no gracias. pude antes. Nada, no te preocupes, Laura, porque Lo ves ahí lo vamos a colgadito. dejar grabado y nada, un beso muy fuerte a todas, a todos A todos. y a ti, compi, Y a ti, compi. que es una maravilla Ya lo seguir aquí hicimos. en estos El primer entornos. directo. Un beso muy Besos fuerte. para todos. Chao, nos vemos pronto. Chao. Nos Chao, vemos por la vida. nos vemos por la vida. Chao.